No podía comenzar de mejor manera la temporada para el equipo Suzuki en el ERC. Primera participación en este certamen en una prueba tan difícil como es el Rally de Polonia y primera victoria para Javier Pardo y Adrián Pérez dentro del ERC2. El equipo Suzuki se tomó con calma al inicio de la prueba polaca, un rally con tramos muy rápidos y estrechos en el que los pilotos con experiencia previa en un terreno tan específico siempre tienen un plus. Javier y Adrián se plantearon disputar el primer bucle con el objetivo de descubrir el comportamiento del Suzuki Rally S en los tramos, con lo que finalizaban en esta sección en la tercera plaza de la general. Joan Vinyes y Jordi Mercader, lastrados por una penalización sufrida el viernes en el tramo espectáculo, eran sextos clasificados. En la repetición de los tramos, Javier con más confianza aumentaba el ritmo, marcando el scratch en 3 de los 4 tramos disputados, logrando con ello el liderato de la categoría y el puesto 25º en la clasificación absoluta. El ritmo ha sido bueno, los coches no han tenido ni un solo fallo, las ruedas han funcionado muy bien y nosotros por nuestra parte no hemos cometido errores demasiado graves, por así decirlo, y contentos porque el ritmo ha sido bastante alto y muy constante, sobre todo, sin ningún tipo de fallo. He sabido contenerme bastante porque los tramos puedes atacar mucho más y sé que puedo ir un poco más rápido, pero es una carrera de fondo en la que hay que sobrevivir y lo estamos consiguiendo. Por su parte, Joan y Jordi eran quintos. Y lo importante es esto, ¿no? Que hemos logrado sobrevivir y de momento pues primeros y cuartos en el equipo. Yo creo que es un resultado muy bueno para el equipo. Mañana va a ser un día duro también. Me han dicho que la zona de los tramos de la mañana se rompen mucho la segunda pasada, aún más que hoy. La jornada del domingo vio como Javier seguía marcando el ritmo, logrando los 3 primeros scratch del día, con lo que llevaba su ventaja con el segundo a más de 1 minuto de distancia. A partir de ese momento, Javier y Adrián jugaron sus bazas, controlando la situación hasta llegar a Varsovia como líderes y ganando su primera prueba continental. Joan y Jordi tampoco cedían, apretaban para luchar contra Michal Prajsek por la cuarta posición, algo que lograban tras marcar 2 scratch. Cumplidos los objetivos marcados, el equipo Suzuki pone rumbo a la que será su siguiente prueba, el Rally di Roma Capitale.